La semana pasada comenzamos una nueva serie de cómo oír la voz de Dios. Estuvimos viendo varios aspectos. Entre ellos vimos que la obediencia, el hacer la voluntad de Dios, el tener comunión con Dios era importante para esto. Hoy vamos a ver otros aspectos sobre esto. ¿Y por qué este tema tan importante? Bueno, porque tenemos que discernir cuando quién habla a nuestras vidas. Si habla el enemigo, si habla nuestra alma, nuestros pensamientos, o si habla Dios. Entonces, es muy importante enfocarnos a ver quién habla a nuestras vidas. Yo creo que cuando Dios habla es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, porque lo de Dios siempre es bueno. Nuestra alma a veces está confundida y no habla cosas que no es agradable para nuestro espíritu, que nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Y cuando habla el enemigo, menos todavía, porque él nos puede engañar. Así que es necesario saber por qué el propósito de que nosotros oigamos la voz de Dios. Es necesario oír la voz de Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios, no debe ser algo que no pueda ser efectivo en nuestras vidas, sino es algo que es posible en nuestras vidas, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Dios va a hablar a nosotros, a nuestras vidas. Y hay un punto importante que debemos tener en claro, y vamos a comenzar leyendo Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver qué dice la palabra aquí, algo importante que hay dentro de nosotros, los cuales nos ayuda para poder oír la voz de Dios y saber el propósito que tiene el Padre en nosotros de que oigamos su voz. Es muy peligroso oír muchas voces, porque a veces nos desenfocamos de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando estamos muy llenas de cosas del mundo, es imposible que Dios nos hable. Por eso, mira lo que dice aquí en 2 de Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Y qué quiere decir eso? No claudicamos, no desfallecemos, no nos sentamos, sino proseguimos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, y es verdad, ya yo no soy la misma de hace 15 años atrás, ni tú tampoco, ni nadie en esta tierra. Este hombre exterior se va a ir desgastando. Dice, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que aquí está hablando del hombre exterior y el hombre interior. ¿Y quién es el hombre interior? El hombre interior representa el ser espiritual más profundo que nosotros tenemos, que es el espíritu. Ese es el hombre interior. El encuentro que nosotros tenemos con el Señor cuando venimos a arrepentimiento y el Señor mora en nosotros y nos pone el sello del Espíritu Santo, nos da una convicción de que el hombre interior en nuestras vidas se va a ir renovando. Y esta convicción sucede cuando conocemos al Señor. Y está en 1 Corintios 6:17, cuando hay un encuentro entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Porque dice 1 Corintios 6:17, pero los que se unen al Señor, un espíritu es con Él. Así que Él nos garantiza que Él está con nosotros, que nuestro espíritu humano ya se conectó con su espíritu, porque hemos creído, porque nos hemos arrepentido, porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. Entonces el verdadero yo renovado por Dios es lo que nos da esa comunión con el Espíritu de Dios, donde Cristo habita y donde Cristo fortalece nuestra vida espiritual, donde Cristo fortalece nuestra fe,
donde Cristo fortalece nuestro yo interior por su Espíritu y nos transforma. Por eso dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu, la parte más profunda de nosotros. La parte más profunda de nosotros, el ser espiritual más profundo que es nuestro espíritu, conectado con su espíritu. Esto se renueva de día en día. ¿Y cómo se va a renovar? Oyendo a Dios. Oyendo a Dios. Oyendo a Dios. Es la manera que nosotros podemos renovarnos día a día. Y conjuntamente con esto está, por supuesto, la parte almática de nosotros. Nuestro espíritu contiene el hombre interior que habla las escrituras, y es ahí donde Dios se comunica con nosotros. Y esto nos va a ayudar a nosotros en nuestra alma, que es la segunda parte espiritual que nosotros tenemos. Porque el alma es espiritual. El alma es espíritu también. La mente, hay una escritura que dice el espíritu de la mente. Y la mente está en el alma. El alma es nuestra parte espiritual también, que se va renovando a medida que escuchamos la voz de Dios. Entonces el alma, parte espiritual de nosotros, es como una sala de un tribunal donde empezamos a recibir diferentes informaciones o donde hemos recibido diferentes informaciones. Imagínense que el alma tuya está delante de un tribunal donde tú estás recibiendo una cantidad de información y nosotros tenemos que comenzar entonces a decidir qué es bueno y qué es malo. Porque tenemos opción, ¿verdad? Tenemos un libre albedrío, el Señor nos los ha dado. Una decisión, tenemos una voluntad, tenemos emociones. Nuestra alma comienza a elegir entre escuchar y obedecer la voz de Dios o no obedecer ni tan siquiera escuchar la voz de Dios. Qué triste, ¿no? Después que Dios ha hecho un nuevo nacimiento en nuestra vida, nos ha dado su espíritu, que dice la palabra en 1 Corintios 6:17, que se une el espíritu humano con el del Señor y se hace un solo espíritu. Después de esto, nosotros decidimos no aceptar ni oír la voz de Dios y ni tan siquiera obedecerla. Cuando es impactado por el Espíritu de Dios. Así que el alma, parte espiritual de nosotros, es como la sala de un tribunal donde opera nuestra mente, nuestra voluntad. ¿Y qué más? ¿Qué hay en el alma? Mente, voluntad y ¿qué más? Y emociones. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Con nuestra alma elegimos entre escuchar y obedecer la voz de Dios o no obedecer la voz de Dios. A pesar que a veces el Señor está hablando, porque el Señor habla, ¿verdad? Habla por su palabra, habla a través de su Hijo, habla a través de las circunstancias, habla a través de muchas maneras. A pesar de que el Señor está hablando, Dios está hablando a nuestra vida, nuestra alma decide no escuchar. Qué triste, porque eso nos llevará a un desligue. Porque el Señor quiere que nuestra mente, así como nuestro espíritu, renovarlo cada día. Llenarlo más de su presencia para poder escuchar su voz. Si no hacemos eso y nos llenamos de mucho mundo y muchas preocupaciones, es imposible que podamos oír su voz. Y esto pasa a través de la puerta del corazón. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Que el corazón es como una puerta, que tú la cierras o la abres. Teniendo en cuenta esto, tenemos que entender que tiene muchas cosas que decirnos, muchas. El Señor siempre está hablando a nuestras vidas, por lo menos yo pienso que siempre está hablando a las mías, no sé, a través de muchas cosas. Y mientras más escuchamos, más detalladamente será lo que oigamos. Él primero nos da como algo muy, muy global, muy, ¿cómo decirlo?, general. Pero mientras más escuchamos su voz, más podemos nosotros detallar lo que Él quiere hablar con nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado. No sé si han tenido experiencias de que mientras más buscamos del Señor, más detalle habla el Señor con nuestras vidas, con más detalle. Somos capaces de entender más su voluntad en nuestras vidas. Y eso es entender su voluntad.
Porque a veces las personas dicen, ¿y cómo yo hago la voluntad del Padre? Oyéndolo, teniendo comunión con Él. Y ya vas a entender cuando Dios habla qué quiere de ti. ¿Y cómo podemos escuchar más su voz? Esta es una pregunta. Bueno, aquí hay un punto importante. Podemos escuchar más su voz de esta manera. Tú no te has preguntado, bueno, yo sé que Dios habla y que quiere hablar a mi vida y que yo tengo que entender, tengo que escuchar, tengo que abrir mi corazón, pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Vayamos a Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Hay algo que impide y frena escuchar la voz de Dios, y esto es el pecado. Por eso es que dice la palabra aquí, por tanto nosotros también, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí hay una palabra importante, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí que es imposible poder oír la voz de Dios si llevamos un gran peso en nuestra alma que frena la puerta del corazón que quiere abrirse y enviar del Espíritu para nuestra alma. Porque llevamos peso. Fíjate que dice, no solamente pecado, peso. Y un peso es una raíz de amargura, un resentimiento, una falta de perdón. Todo eso es peso. Peso que no ayuda a que la puerta de nuestro corazón se abra para poder recibir todo lo que el Espíritu de Dios ha hablado a nuestro espíritu y quiere que nosotros entendamos y razonamos a través de la mente. Lo que abre la puerta para poder recibir eso del Espíritu es la puerta del corazón. Pero si tenemos este peso que tenemos arriba, falta de perdón, rencilla en nuestro corazón, amargura, todas estas cosas hacen un gran peso en nosotros y nos impide poder abrir la puerta y recibir la voz, la enseñanza o la voz de Dios o la palabra de Dios que está tratando de renovar nuestro hombre interior, como leímos en 2 de Corintios 4:16. Hay que despojarse. Mira lo que dice, despojémonos, dejemos eso, quítatelo. Si no puedes, porque yo sé que solo no podemos hacer, órale al Señor y un día verás que ese peso va a ser levantado de tu corazón. Un día verás y sentirás que has recibido más de Dios porque ese peso ha sido quitado de ti. Mientras tú lleves ese peso, va a ser un poco difícil poder escuchar claramente la voz de Dios. La voz de Dios sigue hablando, pero ese peso nos impide poder recibir todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y hay otro motivo que impide que la voz de Dios nosotros la escuchemos con claridad, que es el pecado. Porque dice que el pecado nos asedia. Mira lo que dice. El pecado que nos asedia, que nos persigue, que nos vigila, que está constantemente delante de nuestras narices. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque no pasa de un día para otro. De un día para otro no pasa. Este pecado es arrancado de nuestra alma y este peso y este pecado deja de asediarnos a nosotros cuando verdaderamente nosotros seguimos constantes en esta carrera. Y el Señor nos premia. Porque el Señor ve nuestra fortaleza, nuestra constancia. El Señor ve nuestro deseo de agradarle. El Señor ve el deseo que nosotros tenemos de oír su voz. Entonces, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Tenemos al mayor con nosotros, que es el Espíritu Santo.
tenemos que orarle al Señor, decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Entonces, cuando quites este peso, cuando te despojes de este peso y te despojes de sentir de que el pecado te asedia, entonces verdaderamente vas a escuchar mejor la voz de Dios. Ahora dice, despojándonos del pecado que nos asedia, Hebreos 12:1, y del peso que nos asedia también, que no es más que nuestras propias batallas de la vieja naturaleza, de conductas, pensamientos y malas decisiones. Todo esto es un peso en nuestra alma. No debemos abrir la puerta del corazón al pecado, sino más bien darle entrada a la palabra de Dios que nos ayuda juntamente con el Espíritu. Y esto nos ayudará a renovar la mente y evitar la tentación. Así que para poder escuchar la voz de Dios, no podemos abrirle la puerta de nuestro corazón a ningún a ningún pecado que nos asedia, y mucho menos a este peso de nuestra vieja naturaleza, que aún la tenemos. Nosotros tenemos la vieja naturaleza en nosotros. Esa nunca va a dejar de existir hasta que no tengamos un cuerpo glorificado. Esa va a estar ahí siempre, pero dice que te despojes, que lo dejes, que dejes que el Espíritu de Dios te ayude a arrancar todos los pensamientos, todas esas conductas que teníamos, todos esos malos pensamientos, todas esas malas decisiones. Porque cuando empezamos a despojarnos de todo esto, es cuando verdaderamente podemos oír la voz de Dios. Porque si no, va a ser un freno. Va a ser un freno. Por ejemplo, en la cocina, tú quieres colar algo, pero cuando se pone el colador muy lleno, no sale lo otro, ¿verdad? No sale lo que tú quieres colar porque está demasiado lleno el colador de la basura. Así mismo es. El Señor quiere fluir a través de nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros digamos su voz, pero si tenemos ese colador lleno de cosas, no va a fluir lo que quiere que fluya. Por eso es necesario, como dice aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, este era el punto de que cómo podemos escuchar. El punto era cómo podemos escuchar más su voz. Ahora, ¿cómo escuchamos a Dios? Tengo un ejemplo de un profeta que Dios le comenzó a hablar y él no entendía. ¿Saben quién era? Samuel. Samuel, Dios lo llamó, pero él no entendía porque no estaba apresto a oír, no entendía. Entonces, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, su primera tarea de parte de Dios fue aprender a escuchar la voz de él. Esa fue la primera tarea. Cuando Dios lo llamó, él no sabía. Y después que Elí le habla, entonces él aprendió de que Dios le estaba hablando. Vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Cómo empezó el ministerio de Samuel? Pues él no estaba escuchando, porque no entendía. Pero ¿qué hizo Samuel para poder comenzar a entender mejor a Dios? Pues algo muy importante que a veces nosotros, Primera de Samuel 3, vayamos allá, vamos a leer. 3, de 4 al 10, dice: no he llegado, perdón. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío,
yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ni Elí había entendido que Jehová estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces la reacción de Samuel la primera vez de escuchar la voz de Dios fue no entenderla. Así nos va a pasar a nosotros. A veces nosotros, Dios va a hablar y no vamos a entender. Pero si ponemos por práctica lo que la palabra dice, de tener paciencia y esperar que el Señor siga insistiendo en nosotros y no desecharlo, el Señor va a seguir insistiendo como insistió con Samuel. Samuel no lo entendió a la primera, a la segunda y a la tercera, pero a la cuarta dijo, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Su reacción le agradó a Dios, la reacción de ni tan siquiera saber ni conocía que eso podía pasar, pero le agradó a Dios, a pesar de no entender, obedeció lo que Elí le había dicho, la instrucción, y allí comenzó su ministerio cuando reconoció y dijo, tu siervo escucha. A veces no vamos a entender, pero si obedecemos, Dios va a hacernos entender. Así que la obediencia, como hablamos la semana pasada, es un punto muy importante para poder escuchar la voz de Dios. A veces no entendemos, pero si obedecemos, el Señor nos ayuda. Hoy hemos de ser hombres y mujeres suyos. Tenemos que aprender a oír lo que Él nos dice y esto puede ser de varias maneras. ¿Cómo escuchamos a Dios? Primeramente, cuando estamos dispuestos. Como Samuel. Samuel no entendía, pero estuvo dispuesto. Y obedeció lo que le dijo el profeta Elí. Dile, heme aquí. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? Cuando estamos dispuestos a escucharlo. Si no estamos dispuestos a escuchar, Dios no va a poder hablar a nuestras vidas. Entonces, para escuchar a Dios, uno, tenemos que acudir a Él con expectación, con deseo, con ánimo, diciendo, Señor, heme aquí, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero saber qué estás hablando a mi vida, yo quiero saber qué hay que yo tengo que escuchar. Eso es escuchar a Dios con expectación, con deseo, no con desánimo, no con amargura, no con falta de confianza, sino con una expectación de que yo quiero saber que tú quieres hablar conmigo. Así que para escuchar a Dios tenemos que acudir a Él con expectación, con ánimo. Tenemos que anticipar que Él nos quiere hablar. Tenemos que anticipar que Él nos quiere hablar. Y cuando eso pasa, el Señor nos va a ayudar. Entonces, en Jeremías 33:3 dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca debemos de dudar que Él puede hablar a nuestras vidas. Así que para escuchar a Dios tenemos que tener expectación de que Él va a hablar con nosotros. Si no tienes expectación de que Dios va a hablar con nosotros, contigo, Él no te va a hablar. Porque hay muchos ahí que están esperando que Dios le hable. Muchos hermanos y hermanas están esperando sin entretenerse en las cosas de este mundo, sin tener peso que los asedie, ni pecado que los asedie. Están esperando que Jehová les hable. Entonces tenemos que tener expectación de que el Señor nos quiere hablar, porque si no, no va a suceder. Así que este es el primer punto, expectación, estar dispuesto. El segundo punto, el acto dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca debemos de dudar que Él habla. El acto de creer con expectación las promesas de Dios expresa nuestra fe, sin la cual es imposible
agradar a Dios. Tenemos que tener expectación que las promesas de Dios son sí y amén. Por tanto, si las promesas de Dios son sí y amén, estamos expectando, estamos esperando, estamos animados a que Él nos hable a nuestras vidas a través de sus promesas. Porque el Señor habla a través de sus promesas. No las vemos a veces, pero tenemos que tener la expectación de que Él las va a cumplir. Entonces así podemos recibir su verdad. Tenemos que, para escuchar a Dios, tenemos que estar a veces en quietud, esperar. El salmista dijo en el Salmo 46:10, estar quieto y conocer que yo soy Dios. A veces tenemos que estar quietos, esperando, pero quietos, no inquietos, quietos. Porque una alma quieta, el Señor puede hablar, pero una alma inquieta, vas a estar tú inquieto porque oyes muchas voces, como dije al principio. Él quiere que tú estés quieto. Hay que quedarse en quietud. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No hablar? No. No esperar? Tampoco. Esto quiere decir separar un tiempo. Separar un tiempo. Estar quieto es separar un tiempo para el Señor. Si tú estás en mucha bulla, si tú estás en mucha ocupación, si tú estás en muchas tareas, es difícil. A veces el Señor habla también, te da un parón. ¿No te ha pasado? Te da un parón. Pero a veces el Señor dice, estar quieto y esperar que yo soy Dios. Dice, hay que quedarse en quietud. Separa un tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es demasiado ocupada. Prestamos mucha atención a muchas voces. Y a veces ni aún la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas. Así que si quieres oír la voz de Dios, separa un tiempo para Él. Separa un tiempo para Él y Él te va a hablar. Él te va a hablar porque Él es un Dios vivo. Vivo. Él no es un Dios muerto. Él es un Dios vivo. La voz de Dios es quieta y suave. Y es fácil ponerla en lo más profundo de nuestro corazón. Pero cuando hay mucha bulla del mundo, es imposible oír la voz de Dios. Cuando estamos muy ocupados, cuando estamos en nuestra mente con millones de cosas, con peso que no podemos soportar, es difícil oír la voz de Dios así, ¿no es verdad? Sin embargo, a veces cuando estamos quietos y separamos un tiempecito para Él, el Señor habla a nuestra vida. Tiene demasiada bulla el mundo. Ahora, para escuchar la voz, ya dije, tenemos que tener expectación, deseo de escucharlo, de creerle, quietud. Ahora tenemos que tener paciencia. Hay algunas revelaciones especiales que oiremos únicamente cuando hemos esperado un poco de tiempo, porque si esta revelación no llega en el momento adecuado, no hace el efecto que tiene que hacer. Así que hay revelaciones que Dios te quiere dar cuando nosotros esperamos pacientemente oír su voz. ¿Por qué? Porque si nos las da antes de tiempo, no vamos a estar preparados para recibirla ni para escucharla. Así que tenemos que tener paciencia. Otro punto, para escuchar a Dios tenemos que activamente hacerlo. Esto quiere decir que estamos activamente meditando en su palabra y nuestro corazón preparado para recibir. Así que para escuchar la voz de Dios tenemos que también activamente hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Leyendo su palabra, escuchando su palabra, y nuestro corazón va a estar preparado para recibirlo. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice,
La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero si tenemos demasiadas ocupaciones, si nuestro tiempo lo dedicamos demasiado a las cosas de este mundo, la palabra de Dios no puede abundar en nosotros. Sí que tenemos que practicar lo que dije primeramente, separar un tiempo para Él. Separar un tiempo para Él, para poder escuchar su voz. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es vivir dentro del reino de Dios. Difícil, a veces se hace difícil, porque el mundo nos exige mucho. Así que hay que despojarse, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Despojar el peso y el pecado que nos asedia. La forma en que nos hacemos buenos oyentes es teniendo un corazón dispuesto y lleno de la verdad. Si no, no vamos a escuchar a Dios a través de su palabra. Vamos a leerla, vamos a oírla, pero no la vamos a escuchar. Son dos cosas diferentes. Cuando oímos, no pasa nada. Cuando escuchamos, pasa algo. Porque cuando escuchamos, la palabra hace efecto en tu vida. Cuando la oímos, no pasa nada. Estamos aquí oyendo, no pasa nada. Pero cuando escuchamos, es diferente. Ahora, la palabra de Dios la podemos escuchar también con confianza. Debemos confiar que cuando escuchamos a Dios, Él hablará lo que necesitamos. Él revelará la información necesaria a fin de obedecer su instrucción. Así que la palabra de Dios debemos de escucharla con confianza. ¿Por qué? Porque cuando confiamos, Él hablará lo que necesitamos. Él no te va a dar más ni menos de lo que tú necesitas. Él es un Dios perfecto. Llega a tiempo, Él no llega fuera de tiempo. Llega a su tiempo. Él llega cuando tiene que llegar. Él te habla cuando te tiene que hablar. Porque Él es un Dios perfecto. Vayamos a un versículo, Mateo capítulo 7. 7:11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que tenemos que tener confianza que Él nos quiere dar lo bueno, que Él es un Dios perfecto, que Él es un Dios bueno, que Él va a llegar exactamente en el tiempo que necesita llegar. Así que para escuchar la voz de Dios tenemos que tener confianza. Y el otro punto es, tenemos que ser agradecidos. El agradecimiento al Padre es una actitud correcta hacia Él. Aunque hay millones de personas en el planeta que no le interesa ser agradecidos con el Señor, nosotros, sus hijos, debemos de estar agradecidos con el Señor todos los días de nuestras vidas. Cuando Él ve un corazón agradecido, yo te aseguro que Él te va a hablar lo que tú necesites. Cuando Él ve un corazón que busca de su presencia en quietud, que espera que el Señor hable, Él te va a hablar. Cuando Él ve un corazón que está esperando que Él hable, Él te va a hablar. Cuando Él ve un corazón que tiene confianza en sus promesas, Él te va a hablar. Él te va a hablar. Yo te lo aseguro que te va a hablar, porque está en su palabra. Dice, el agradecimiento al Padre es una actitud correcta hacia Él. A Él le interesa que cada uno de nosotros, y Él nos atiende individualmente. Él es un Dios individual. Ustedes lo saben, ¿verdad? Personal. Él es un Dios personal. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. No lo puedo entender. Mi mente no puede imaginarse que siendo Él Dios pueda tener una relación personal con cada uno de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Pues sí lo hace. Pues sí lo hace. Entonces, pues claro, por su espíritu. Entonces, para escuchar la voz de Dios tenemos que ver todas estas cosas, esperarlo con expectación, con quietud, con paciencia, activamente creyendo en sus promesas, con confianza de que Él nos va a dar buenas dádivas y con agradecimiento.
Son 6 puntos. Ahora, diferentes maneras que Dios comienza a hablarnos. Primeramente nos habla asuntos mayores. ¿Cuál es la primera vez que ustedes creen que Dios habló a su vida? Fácil. ¿Ah? La primera vez que Dios habló a su vida. Exactamente. Cuando alguien oyó o cuando oímos la palabra y Él nos estaba hablando a nuestro corazón y nosotros aceptamos su palabra. Esa fue la primera vez que oímos su voz. Si no lo hubiéramos oído, no hubiéramos sido salvos. Porque la pudiste rechazar. Así que la primera vez Él nos habla asuntos mayores, como la salvación. Fue la primera vez, algo bien grande, ¿no? Eso es algo grande. La salvación y el arrepentimiento de nosotros, de una vida separada de Él, es algo grande. Así que nos habló algo grande primero. Porque ¿de qué manera comienza Dios a hablarnos? Pues comienza a hablarnos primeramente con asuntos mayores, como nuestra salvación, y nos llama a arrepentimiento. Segundo, cuando oímos su voz en decisiones que tenemos que hacer grandes y nos ayuda y nos dirige a hacer buenas decisiones. Y el tercero es cuando con el tiempo llegamos a un lugar donde oímos de Dios todo el tiempo. Comenzamos a oír su voz todos los días. ¿Oyes la voz de Dios todos los días dentro de ti? ¿Sí o no? Ya pasamos por las grandes cosas, ya pasamos por grandes decisiones que tuvimos que hacer. Ahora Dios comienza a hablar todos los días en tu vida. Cuando te dice en cada paso, en cada situación, desde que te levantas, Dios comienza a hablarte de diferentes maneras. A veces habla por circunstancias, a veces habla por una palabra que oyes, a veces hablas por un pensamiento que te lo trae el Espíritu y tú lo recibes. Por una corrección, por disciplina, por muchas maneras Dios siempre está hablando. Y esto es todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor está hablando en nuestras vidas. Gracias a Dios que podemos escuchar su voz. Y si hay algo que nos lo impide, pidámosles al Señor que nos los quite porque Él es suficientemente bueno para hacerlo. La palabra de Dios es el lugar más seguro y productivo para oír la voz de Dios. La palabra de Dios es el lugar más seguro y más productivo para oír su voz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el testimonio que habla a nuestras vidas. El 90% de lo que necesitamos oír de Dios está en la palabra. El 90%. ¿Qué pasa cuando oímos su palabra? ¿Qué efecto hace en nuestras vidas? Cuando Dios nos habla, comienza a crear cosas en nosotros. Igual que en la creación. No, comienza a crear cosas en nosotros que no teníamos. Cuando Dios nos habla y nosotros prestamos atención, Él comienza a crear cosas en nosotros que no estaban. Comienza a poner cosas, a crear cosas como creó en Génesis capítulo 1 que dijo, hágase la luz. Y Dios creó los cielos y la tierra. En nosotros, cuando Dios habla, en nosotros también comienza a crear cosas nuevas. Comienza a poner cosas lindas, comienza a poner ¿cómo se llama? Dirección nueva. Comienza a dirigir correctamente. Comienza a crear algo dentro de nosotros. Exacto, eso es crear algo nuevo en nuestras vidas. Cuando hablamos, cuando Dios habla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nos libera. Y al liberarnos, que es el peso que nos asedia, crea algo nuevo. Porque si tú tienes un peso, no puedes recibir nada, porque ese peso está ahí aguantando la presencia de Dios en tu vida, la voz de Dios que haga algo.
Pero cuando nos despojamos de ese peso, porque cuando la verdad llega a nosotros y la entendemos, somos liberados. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Claro. 8, 31, 32 dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que cuando oímos la voz de Dios, Él comienza a crear algo nuevo en nosotros, porque nos hace libre de todo peso que nos asedia. Porque nos asedia peso, hermano. Hay tantas cosas en nuestra alma que tenemos que despojarnos, que cuando oímos su voz, Él comienza a crear algo nuevo. Comienza a renovar nuestra mente, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestras actitudes, a poder decidir bien, a poder hablar bien. ¿Cuántas cosas? Comienza a crear algo nuevo. En mí, claro. Ahora, el efecto de oír la palabra de Dios que hace en nuestra vida nos da humildad y nos trae a libertad también. Humildad y libertad. Santiago capítulo 1. ...21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, esto es peso, este es el peso que nos asedia, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, si no nos despojamos de esto, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahora vayamos hasta el 25. Mas el que mira, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas que el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué estoy hablando aquí? Estoy hablando que para oír la voz de Dios y recibir libertad, no podemos ser olvidadizos, sino tenemos que perseverar en ella, a través de la palabra. El efecto de oír la palabra nos trae fe. Nos trae fe, porque el oír de la palabra, ¿qué hace? ¿Cómo dice el versículo? Por oír y por oír la palabra de Dios. Nos guía. Ese es el efecto de la palabra, de escuchar su voz, nos guía. Isaías 30, 21, la palabra de Dios no le volverá vacía, sino que llevará a cabo lo que Él desea y alcanzará el propósito por el cual fue mandada. Primero Isaías 30, 21. La palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, nos guía. Hermano, es necesario entender cómo habla Dios. ¿Qué hace la palabra cuando nosotros ponemos por práctica todo esto que Dios está hablando en nuestras vidas? Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere guiar nuestras vidas. Dios quiere liberarnos. Dios quiere limpiar nuestra alma. Dios quiere corregirnos. Dios quiere hacer todo lo bueno que Él tiene para nuestras vidas. Por eso es importante escuchar su voz. Es importante escuchar su voz. Isaías dice que la palabra nos guía, 30, 21. Entonces tus oídos oirán sus estatutos, palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis la mano izquierda. Andad por el camino que la palabra dice. En Isaías 55, del 8 al 11, un poquito más adelante.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces, ¿hay que oír la palabra? ¿Hay que oír la voz de Dios a través de la palabra? Porque va a prosperar en todos tus caminos. La palabra va a ser efectiva en ti. Vas a entender lo que hace. Dice que Él no le da semilla, que Él le da semilla al que siembra y pan al que come. Así que mientras más busques del Señor, más te va a dar. Más te va a dar. La palabra de Dios, cuando la practicamos y la escuchamos en nuestras vidas cotidianas, nos da habilidad para poder discernir más entre el bien y el mal. La palabra de Dios, al tomar el tiempo de esperar ante el Padre, no solo llegamos a conocer más a Él, sino que llegamos a conocernos más a nosotros, que a veces no sabemos ni cómo somos, hasta que se despierte el monstruo. Así que la palabra te confronta cuando la escuchamos. La palabra, el efecto de la palabra en nuestras vidas, llegamos a conocer nuestros sentimientos, que hay verdaderamente dentro de nosotros. Llegamos a leer las influencias del Espíritu, llegamos a entender las influencias del Espíritu Santo en nosotros. Llegamos a conocer cómo reaccionamos o respondemos en el interior cuando oímos a Dios. Debido a esto, precisamente, es que es muy difícil poder entender a otra persona, sino que esa misma persona va a tener una comunión individual con Dios y va a comenzar a entender qué plan tiene Dios para él o para ella. Porque Dios habla de diferentes maneras y de diferentes maneras habla con cada uno de nosotros. Como dije anteriormente, que Dios tiene una relación individual con cada uno de nosotros. El efecto al oír la palabra es el hecho de que cómo reaccionamos o respondemos a su voz interior y cómo oímos a Dios. El hecho es que cuando más demos sitio a la voz del Padre en nuestras experiencias, será tanto más probable que conozcamos su voz. Y cuando más le buscamos para cada paso en nuestra vida, tanto más empezaremos a discernir todo lo que viene de Él para nosotros. Incluso pasos minúsculos o pasos muy grandes, decisiones pequeñas o decisiones bien grandes, direcciones pequeñas o direcciones bien grandes. Todo eso comenzamos a entenderlo nosotros. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la verdad. Y en la verdad no hay mentira. La verdad es la verdad. Y entonces comenzaremos a entender qué hacer. ¿Qué hacer? La última, cuando entendemos la voz de Dios, lo que pasa es que tenemos una experiencia con Dios y Él hablará a nuestro corazón y a nuestra mente a través de toda situación, si se lo permitimos. Y ya lo último que voy a hablar es características que acompañan la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmediata. Esto significa que la palabra viene de una manera directa, personal y poderosa y llamativa para tu vida. Y si llega y tú la escuchas, va a ser la obra que tiene que hacer en ti. La palabra de Dios es pertinente. Esto significa que tal palabra será precisa en los momentos que tú la necesites. No va a ser ni más ni menos. Va a ser una palabra pertinente, precisa en el momento que tú la necesites para enfrentar cosas que van a venir a nuestras vidas. La palabra de Dios normalmente está marcada por su aplicación y oportunidad que nos da en nuestra vida, de aplicarla y de ser una oportunidad
para poder probarnos a nosotros mismos a dónde estamos. Por eso es pertinente, porque es precisa. La palabra es efectiva. La palabra de Dios siempre produce un efecto en nuestras vidas. Si la recibimos y la aplicamos, dará fruto. Si la recibimos, la aplicamos, dará fruto. Fruto de justicia. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios es adecuada. Nunca viene sola. Siempre viene con un sentido de pertenencia a cualquier situación que tú tengas. Es un sentido de estar consciente de que el testimonio de la palabra vive en nosotros y que nosotros podemos usar la palabra para poder transitar por este mundo, que es un mundo fuerte, hermano. El Señor dijo en su palabra, el reino de Dios sufre violencia. Está siendo sacudido, pero solo los valientes la arrebatarán. ¿Y cómo arrebatamos ese reino de Dios para nuestras vidas? Cuando ponemos la palabra de Dios por práctica, cuando escuchamos la voz de Dios, su dirección, cuando nos quitamos ese peso que nos asedia, ese pecado que siempre está tratando de tentarnos, cuando podemos decirle al Señor, la palabra tuya dice que el que conocerá la verdad será libre. Podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque van a venir tentaciones, porque van a venir situaciones, porque van a venir cuántas cosas no vienen. Pero si oímos su voz, podremos tener una vida muy efectiva en el reino de los cielos. Yo sé que ha sido un poco rápido, pero vuelvan a oír la prédica, cojan notas porque se graban. La enseñanza, perdón, no la prédica, la enseñanza. Vuelvan a oírla si es necesario, porque es muy importante para nosotros, los hijos de Dios, oír la voz de Dios. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Amén.